El Ministerio de Enseñanza y Predicación, Rema Internacional, presenta hoy a la licenciada Diana Ballestas de García con la proclamación de las buenas nuevas de Dios para tu vida. El mensaje de ayer, el mensaje de hoy y el mensaje para la eternidad. Para los que tienen hambre y sed de la palabra de Dios. Un querigma de Dios para que oiga el que tiene oídos para oír. Escuche el dabar del Eterno a las naciones. Ahora es el tiempo de recibir el rema del Espíritu Santo a tu espíritu. Escuchemos con fe el mensaje para hoy. Verso 9 y verso 10. Apocalipsis capítulo 12, todos tenemos Biblias. Si alguien no tiene Biblia, pídasela allá atrás al hermano Giancarlos, al hermano Fabio. Aquí hay Biblias. ¿Alguien necesita una Biblia? Bueno, todos tienen Biblia. Bien. Y vamos a leer la poderosa palabra de Dios. Es una dicha poder leer la Biblia en libertad, poderla meditar, poder reflexionar y ver incluso los cambios que Dios va haciendo en nuestra vida por medio del estudio de la palabra de Dios. Si nos preguntara alguien, ¿qué tantos cambios han habido en ti desde que estás estudiando la Biblia? ¿Usted qué diría? ¿Han habido cambios? Pero los cambios se notan. No son frases repetidas. Debe haber realmente un cambio genuino en nuestra vida. Sí, Señor. El fruto del Espíritu Santo en nuestra vida, producto de su palabra morando en nosotros. Qué bendición poder meditar en la palabra de Dios. Bien, Apocalipsis capítulo 12, verso 9 y 10. Dice la palabra de Dios, lo tenemos en la pantalla. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Oramos. Te damos gracias, Dios. Gracias en nombre de tu Hijo amado Jesús. Y te rogamos que hables a nuestro corazón. Que toda mente, todo corazón sea sensibilizado por tu Espíritu Santo. Y que tu palabra sea sembrada y dé fruto, el fruto que tú esperas. Ayúdanos, Dios, a producir frutos dignos de ti, de la obra que estás haciendo en nosotros, frutos de arrepentimiento. Gracias por la obra que estás haciendo. Continúa, Señor, y limpia, Señor, y úsanos con tus manos, úsanos para tu gloria y para tu honra. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. El tema del capítulo 12 es la persecución de los siglos. Y hemos venido desarrollando diferentes subtemas. Estamos en el tema de la victoria del creyente sobre el dragón rojo. Así que hemos aprendido lo que significa la palabra dragón y hemos llegado también a un punto determinante en la historia de la humanidad. La palabra de Dios nos enseña que Satanás entró en la vida del ser humano según Génesis capítulo 3. Pero también, asimismo, va a ser lanzado, arrojado. Si usted cuenta la palabra arrojar, que aparece aquí en este capítulo 12, se va a dar cuenta que aparece muchas veces. Incluso lanzar
son significados o sinónimos el uno del otro. Expulsar también, así es. Expulsar, arrojar, lanzar. Porque el enemigo se metió de manera sutil y va a ser arrojado, lanzado, expulsado de esta creación que Dios hizo para nosotros. Ese es el tema central que estamos desarrollando. Por lo tanto, ante la pregunta de tanta gente, ¿por qué hay tanta maldad en el mundo si Dios existe? Bueno, aquí tenemos la respuesta. Porque Satanás entró, porque el hombre le dio permiso, porque fue engañado el hombre por Satanás. Y desde ese entonces el diablo ha venido haciendo un trabajo. ¿Qué ventaja tiene el enemigo en este trabajo? Que no lo vemos. Solamente vemos el resultado de su trabajo: muertes, destrucción, hogares destruidos, enfermedad, dolor, traición, corrupción. Y es más poderoso que el hombre. Y es más poderoso que el hombre, pero no más poderoso que Cristo, el que venció. Entonces, la única manera de vencer a este enemigo es con el Señor Jesucristo, porque ya el Señor Jesucristo lo venció. Y por medio del Señor Jesucristo nosotros entonces somos más que vencedores. El que no está en Cristo Jesús, entonces, ¿qué tiene que hacer? Tiene que buscar del Señor, pero si no quiere buscar del Señor, entonces es un vencido. Sobre él el enemigo vence, porque él no le va a poder vencer sin el Señor Jesús. Así es. Vimos entonces en el libro del Apocalipsis todo un desarrollo. A ver, de acuerdo a lo que hemos venido estudiando, ¿en qué punto de la semana 70, en qué punto de la gran tribulación está el capítulo 12? Les refresco un poquito. La gran tribulación, según la Biblia, es una semana de 7 años. Una semana de 7 años. Son 7 años. Esos 7 años están distribuidos en 2 periodos. El primer periodo dura ¿cuánto? 3 años y medio. ¿Cuántos días son esos 3 años y medio? 1260 días. Ojo con ese detalle, porque Dios trabaja con el tiempo y en el tiempo. Por eso es que nosotros tenemos que aprender a esperar, porque Dios trabaja en el tiempo. Bien. Y el segundo periodo de la gran tribulación, si tenemos un esquema aquí como para recordar, el segundo periodo de la gran tribulación, ¿cuánto dura? 3 días, 3 años y medio. Muy bien. Que son 1260 días. ¿Qué divide los 2 tiempos de la gran tribulación? ¿Qué los divide? ¿Quién me recuerda? A ver, 10 puntos para quien gane. Hay un premio por ahí. Ahora me acordé, tengo un libro bien chévere allá. El pacto que rompe el anticristo. El pacto, se ganó el libro, hermano Giancarlo. El pacto que Israel hace con el anticristo lo rompe. Hay algo notorio que el anticristo hace, y es cuando Israel se da cuenta: este no es el Mesías, nos engañó. Quita el sacrificio y se sienta. Se sienta en el templo de Dios como Dios y exige que le adoren. A eso el Señor le llama la abominación desoladora. ¿Están viendo las noticias? Atentos a las noticias. Observen la higuera. Observen la higuera. La higuera es el reloj de Dios. ¿Quién es la higuera? Israel. Israel. Así que usted debe conocer todas las noticias. Y todos los días hay noticias. Amén. Muy atentos. Muy atentos.
Desde ya le digo una cosa, la Biblia dice que Israel no va a perder ni una sola batalla hasta que llegue la última batalla que se llama ¿cómo? Armagedón. Esa es la única batalla que Israel va a perder, pero la va a perder porque es que el Señor Jesús va a aparecer. Es la única. ¿Quiere verlo? Ahí lo dice. Daniel capítulo 9. Ezequiel capítulo 36 y 37, ya lo vimos. Zacarías capítulo 14. Abdías capítulo 1. Así que mi hermano, esté muy atento a las noticias. Por lo tanto, debemos estar muy atentos, muy alertas. Sin embargo, de lo que vimos en el capítulo 12, que estamos entonces en la mitad de la gran tribulación. Bueno, estamos en Cristo, hermano. La verdad es que el gozo del Señor es superior a cualquier dificultad. Algunos de nosotros tienen mini tribulacioncitas y sentimos que el agua nos invade y bueno. Pero esta es la gran tribulación. Bien, mi hermano, gracias. Observen. Aquí tenemos este periodo de aquí, bueno, la iglesia, entre la flecha amarilla y esta barra blanca que está aquí, exacto, esa es el periodo de la gran tribulación. La flecha amarilla indica el arrebatamiento de la iglesia. ¿Cuántos se van? Amén. ¿Está seguro? Amén. Y la flecha amarilla que mira hacia abajo habla de la segunda venida de Cristo en gloria con nosotros. Ego, ubíquese en todo el centro, en toda la mitad. Allí está el cumplimiento de lo que dice Apocalipsis 12. Apocalipsis capítulo 12. Ah, este está mucho mejor. Gracias, mi hermano. Eso. Una semana de 7 años. ¿Cómo se llama ese periodo? Ese periodo se llama el día de la ira del Señor, la semana 70, la gran angustia para Jacob. Este periodo está distribuido en dos, uno de 3 años y medio y otro de 3 años y medio. A la mitad de la semana se rompe el pacto y el antimesías, el anticristo, toma el templo de Israel. Allí estamos. Allí estamos. Satanás es el príncipe de este mundo. ¿Quién dijo eso? No tenga temor. El mismo Jesús dijo que Satanás es el príncipe de este mundo, el príncipe de la maldad. Por eso es que usted ve que en este mundo no se hace la voluntad de Dios. El apóstol Pablo también le llama el príncipe de las tinieblas, príncipe del aire, de la potestad del aire. Y hay gente que dice que no existe porque no lo ven. Vaya y pregúntele a los hechiceros y a los brujos si no existe. No tiene que preguntar, vaya y mire la maldad. Porque en Jesucristo. El que cree en Jesucristo enseguida va a ser atacado. No va a conocer. Cuando una persona dice, es que yo escuchaba una voz que me decía, mátalo, mátalo, mátalo. Ya usted sabe quién era. Para mucha gente es más fácil negar la existencia de un ente de maldad para entonces vivir en aparente libertad. Pero precisamente eso es lo que el diablo quiere. Mire, el diablo al principio dijo a los hombres, les dijo, no, yo no existo. Yo no existo. Y los hombres dijeron, no existe el diablo.
Cuando el hombre se dio cuenta de que el diablo sí existía, entonces el diablo dijo, bueno, yo sí existo, pero yo no los puedo controlar a ustedes. Ustedes hacen lo que ustedes quieren. Y desde entonces el diablo ha hecho creer al hombre que el hombre hace lo que quiere. Usted y yo sabemos que no es así. Él ha venido trabajando y ha venido trabajando. Y en la medida en que pasan los días, él como que arrecia su trabajo, su obra de maldad. Tiene más ímpetu, más vehemencia en lo que hace. Porque le queda poco tiempo. Tanto que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Usted no debe ser parte de los que se enfrían. Precisamente eso es lo que él quiere. Apocalipsis es la máxima revelación. Mire, lo que no está revelado aquí en Apocalipsis, no lo reveló el Señor y punto. Y en este capítulo, del verso 7 en adelante, está la máxima revelación de quién es Satanás. Aclaré la vez pasada de que aquí no profundizamos en el estudio de quién es Satanás. Solamente profundizamos en lo que la Biblia dice de ese personaje. Pero más allá de lo que dice la Biblia, no. Incluso hay gente a la que le gusta mucho hablar más del diablo que del mismo Dios. Pero nosotros no somos así. Sin embargo, como hemos llegado a este pasaje, tenemos que hablar de este personaje. Una de las formas de vencer una batalla, y nosotros estamos librando constantemente una batalla. Usted está librando una batalla constantemente. Usted sabía eso, ¿verdad? Todos los días tenemos una lucha. Y la lucha es contra este enemigo. No es contra el vecino malo, no es contra el jefe malo, no. Es contra el enemigo que usa a esas personas. Hoy vamos a ver de este pasaje, ya vimos su nombre. Aquí el pasaje lo dice. Se llama ¿cómo? Diablo y Satanás. Hablamos de la palabra diablo y hablamos de la palabra Satanás. Vimos su naturaleza. ¿Cuál es la naturaleza de este ser repugnante de las tinieblas? Es bestial, salvaje, animal. Con él no se puede hablar. No espere que él sienta afecto. No espere que él sienta bondad. No espere que este ser sienta algo de compasión. No lo espere. No es misericordioso. No lo es. Nos odia. Nos quiere matar, destruir. Él se deleita en vernos sufrir. No hay en él el más mínimo sentido de bondad. No lo hay. Eso quedó claro, ¿verdad? Un joven en el centro, me tocó hablar con él algo y tenía un suéter negro con un dibujo aquí, una carabela y unas estrellas de las que son indicativos de la cara del bemoth, de ese animal. Le dije, ¿tú sabes lo que significa eso? Ah, eso significa que yo soy valiente. Valiente. O sea, tú con eso estás llamando la muerte. ¿Te parece, te consideras a ti mismo valiente porque estás llamando la muerte? Tú no ves que tú estás diciéndole al diablo, al enemigo, le estás diciendo que tú estás listo ya para morir. Eso es como una marca, es como una X. Tú estás invocando la muerte. La muerte es un espíritu. ¿Tú te quieres morir? No. Ya cambió. Ya no era tan valiente. Ya no era tan valiente. Entonces, no es que a mí me gustan las emociones fuertes. Yo soy arriesgado, atrevido, osado. Es que eso es lo que llama el mundo a hacer a los jóvenes.
sé diferente, pero diferente en el sentido de arriésgate, demuéstralo. Sí. Entonces usan carabelas para mostrarte que a lo que todo el mundo le tiene miedo, ellos no le tienen miedo. Bueno, así hay una cantidad que perdieron la vida. Y no están en el cielo. ¿Ve? Entonces, tenemos que saber que realmente estamos enfrentándonos a un enemigo, pero lo enfrentamos en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Entonces, lo que vamos a ver hoy es el oficio. ¿A qué se dedica el diablo? Ahí lo tiene. Léalo. Apocalipsis 12, verso 9. El cual engaña a todo el mundo. El cual engaña a todo el mundo. Ahora le voy a preguntar algo. No me tiene que responder. ¿Alguna vez a usted lo ha engañado Satanás? Pero no lo va a engañar más. Antes de venir a Cristo, Tenemos al Espíritu Santo que nos ha dado su palabra. Él nos enseña su palabra. Mucho cuidado, hermano. Mucho cuidado. ¿Cómo engaña al diablo? Vamos a ver lo que dijo Jesús de él. Jesús habló del engañador. Evangelio según San Juan. Vamos para allá. Evangelio según San Juan. Hay aquí algunos pasajes. Vamos a ver, por ejemplo, el capítulo 10, verso 5. ¿Cómo dice? Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de Dios. Amén. Para que usted sepa, usted puede identificar cuando el enemigo le quiere engañar, usted tiene que conocer la voz del Maestro. Si usted no reconoce la voz del Señor Jesús, es muy fácil que Satanás le engañe, que el enemigo le engañe. Reconocer la voz de Jesús es conocer su palabra, no es escuchar una voz, es reconocerlo, el consejo, reconocer la voz de Jesús a través de su palabra. Y ahora vamos al Evangelio de Juan, ahí mismo capítulo 8. Vamos a leer verso 43 hasta el verso 47. Vamos a leer todos esos versos. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Amén. Aquí el mismo Señor está diciendo a qué se dedica, cuál es el trabajo del enemigo, de ese enemigo espiritual que tenemos. Él es padre de mentira. En otras palabras, es el maestro de la mentira. Y es bueno en lo que hace. Tienes una capacidad de convencer. Él engaña
Esa es su especialidad. Hay una característica especial que la da el Señor Jesús aquí de una persona que se ha dejado engañar y cree que está haciendo la voluntad de Dios. Mire, en el verso 44 dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo. ¿Por qué? Ahí está la respuesta, léanla por favor. ¿Por qué una persona es hijo del diablo? Ahí está, porque quiere satisfacer los deseos de su padre. Entonces hay dos padres. Está nuestro Padre Celestial y está el padre de mentira. ¿Cómo reconozco yo cuando una persona está actuando o está siendo engañada por Satanás? Por sus obras, sus actos. No hace la voluntad de Dios, hace la voluntad del diablo. Una persona se deja engañar de Satanás cuando empieza a hacer lo que a ella le parece y comienza a justificarse en lo que sabe que no es correcto. Jesús dijo: yo no hago la voluntad mía, sino la voluntad del que me envió. Imagínense, si Jesús dijo eso. Demos un ejemplo de lo que estamos diciendo. Ir a la iglesia para algunos es más difícil que para otros. En ese momento en que la persona sabe que es bueno ir a la iglesia, me conviene ir a la iglesia, comienza una lucha, pero la persona no se da cuenta que está luchando contra un enemigo que no ve. ¿El enemigo quiere que la persona vaya a la iglesia o que no vaya? Él no quiere. ¿Qué excusas presenta el enemigo? Doy un ejemplo, que creo que es muy común este ejemplo. ¿Qué excusas presenta? Está el sol del mediodía, va a llover. Otra excusa: es que estoy cansado. Sí, estás muy cansado, pero él no te va a decir así en segunda persona, él te habla en primera persona: estoy muy cansado. Además, tienes una buena excusa: no tienes para el transporte. Y puedes seguir la lista. Llega una visita. Ah, llega la visita. Mira, ve, no tienes que ir a la iglesia. Cuando yo estaba empezando todo eso, me llegó una visita, todo eso me llegó una visita, hasta que me volvió Dios y yo: ay, no, ahora porque voy para la iglesia, ya dejo de ir. Listo. Siempre hay una lucha. Mire, cuando el Señor Jesús dice: el que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. ¿Sabe por qué lo dice? Porque es que siempre el enemigo va a proponer cosas que a ti te gustan. Él no te va a proponer hacer lo que no te gusta. Piense si hay culto, por ejemplo, y juega tu partido favorito, tu equipo favorito. Es muy fácil quedarse. ¿Por qué se ríen? Y hay unas justificaciones. Entonces fíjese, cuando tú estás poniendo tu gusto por encima de la voluntad de Dios, reflexiona. Si no eres capaz de negarte, mira, Dios te va a dar tiempos de refrigerio en lo que tú vas a disfrutar. Pero son los tiempos que Dios te da para recreación, comer algo bueno, comprarte algo bueno, pero que sea la voluntad de Dios. Cuando tú haces cosas que a ti te gustan, que son de tu gusto, y comienzas a justificarlas para faltarle al Señor, te estás dejando engañar. El asunto es que de ahora en adelante ya eres consciente. Ya eres consciente.
Esto me gusta tanto. La novela está tan buena. Fulanito le va a decir a fulanita quién es su verdadero padre. ¿Cómo hacemos? Que pase algo para no tener que salir al culto, que pase algo para no tener que salir. Entonces, si yo no soy capaz de negarme, ¿por qué? Porque es que el diablo sabe. Él sabe cómo proponer, cómo hacer. Y en eso, hermano, mire, vea, hay veces que la persona está luchando para hacer lo correcto. Pero ella cree o no sabe, no se da cuenta que con quien está luchando es contra el enemigo. ¿Sí lo ve? Nuevamente, 8:44 del Evangelio de Juan. Vosotros sois de vuestro padre el diablo y queréis satisfacer los deseos de vuestro padre. Es tan fácil cambiar de papá, ¿verdad? En vez de hacer la voluntad de Dios, hacer la voluntad del enemigo. Una sola cervecita, una sola. Pero que tiene una sola. Una sola. Bueno, una no sola no hizo nada. Yo me siento bien, la verdad. Cuando quiere ver, ya lleva una caja. Una caja. Una caja. Entonces, hermano, entienda eso. Porque el enemigo engaña. Porque tiene un objetivo. Exponerte delante de tu Dios. Después que él engaña, él pone trampa. Acuérdese, el Salmo 91 habla de la trampa, del lazo. El lazo del cazador. Él caza, él acecha, él te estudia, te observa. Mire, voy a usar las palabras de un predicador porque me gustó la forma como él lo dijo. Él se da cuenta incluso cuando tu ojo, tu pupila se dilata, cuando se impacta. Él sabe qué te gusta, qué no te gusta. Y hay algunos hermanos que le ahorran el trabajo porque le dicen todo. Así que hay cosas que él atiende mucho. Por ejemplo, cuando tú sueñas, él quiere saber si él pudo ponerte su sueño o si soñaste de parte de Dios. Él quiere saber, quiere escuchar. Lo primero que tú dices en el día, para él es importante. Eso es materia para él trabajar. ¿Recuerdan que dice la Biblia que él acecha como león rugiente? Y él sabe en qué momento atacar. Entonces, después que ya él engaña, el segundo oficio de él es acusar. Mírenlo. Apocalipsis capítulo 12. Verso 10. Ha sido arrojado el acusador de nuestros hermanos. El que los acusaba, ¿cuándo? De día y de noche. De día y de noche. Ahora te pregunto, ¿nos ha acusado Satanás delante de nuestro Padre alguna vez? Si ha podido engañarnos, es para acusarnos. Hay un pasaje, vamos a buscar el libro del profeta Zacarías. Profeta Zacarías, capítulo 3. Le voy a dar, por medio de la palabra de Dios, una imagen de cómo opera esto. Porque es que, mi hermano, usted sí puede vivir en victoria, pero usted tiene que conocer la palabra.
A veces el Señor, nosotros le amarramos las manos al Señor. Impedimos que el Señor nos bendiga porque le hemos dado el lado al enemigo. Y Dios no puede ir en contra de su palabra. Dios no bendice a los mentirosos. Dios no bendice a los que les gusta ver pornografía, a los que cambian un culto por un partido de fútbol. En Zacarías capítulo 3, Dios le mostró una visión al profeta. Dice así la palabra, escuche. Después me mostró a Josué, el sumo sacerdote, el cual estaba delante del ángel de Jehová. ¿Está conmigo ahí? ¿Está el pasaje? ¿Y quién estaba ahí a su lado? Para acusarle. Jehová dijo a Satanás, Jehová te reprenda, oh Satanás, Jehová quien ha escogido a Jerusalén te reprenda. Bien, ahora váyase al tiempo de oración. No sé cuánto tiempo ora usted. Ese momento en el que usted ora 5 minutos, 1 hora, no sé, en su cama, en el baño, ese tiempo de altar que usted tiene, ese tiempo devocional con el Señor en la madrugada o tarde en la noche. En ese momento usted se dispone para llegar delante de su papá, delante de nuestro Padre Celestial. ¿Quién cree que se le para ahí al lado? Él empieza a acusar. Pero él acusa si tiene con qué acusar. ¿Sí estamos entendiendo? Si yo le he dado a él oportunidad de que me engañe, si yo he caído en su lazo, él tiene con qué acusar. Otro ejemplo. Vamos a ir al libro de Job, el patriarca Job. No se le olvide, téngalo presente. Satanás llegó delante del Señor. Y el Señor le pregunta, ajá, ¿y de dónde viene Satanás? Y él le dice, de rodear la tierra. Pero no cualquier tierra. Era la tierra de la casa de Job. Dios sabía que Satanás quería caerle a Job y no podía. Así que Satanás le dice a Dios, verso 9, capítulo 1, verso 9. ¿Ya lo tiene? Vea el pasaje, léalo. ¿Acaso teme Job a Dios de balde? ¿Acaso no le has protegido a él y a su familia y a todo lo que tiene? El trabajo de sus manos has bendecido y sus posesiones se han aumentado en la tierra. Verso 11, pero extiende por favor tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no te maldice en tu cara. ¿Usted cree que el enemigo no hace eso también con usted y conmigo? Lo hace. ¿Estamos entendiendo? ¿Por qué? Porque él sabe todo eso. No se lo dijo Dios. Él se dio cuenta. Todo lo tiene protegido por el Señor. Y es el Señor el que permite que Satanás destruya lo que tenía Job. Ya al final sabemos que Dios de esa manera probó a Job y lo bendijo después. Pero a él le gusta acusar. Ahora pregunto aquí, ¿cuántos aquí son expertos acusando al hermano? ¿Sí se da cuenta que los niños son muy acusadores? Amenazan con decirle a la mamá, al papá, a alguien, a una autoridad en el colegio. Porque eso está muy
muy ligado a la necedad. Cuando el enemigo venga, pretenda acusarte, tú tienes que pararte de frente, tienes que pararte íntegramente, con una mente limpia, para que él no tenga forma de acusarte. Nosotros no debemos acusar a nuestros hermanos, debemos amar a nuestros hermanos. Volvemos allá a Apocalipsis capítulo 12. Satanás entonces, el dragón, serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, y él engaña al mundo entero. Dice la Biblia que fue arrojado. Acaba de perder una batalla con el ángel Miguel, el príncipe de Israel. La acaba de perder. Y ahora él va a ser arrojado. Este evento que estamos mencionando aquí de Apocalipsis 12 no ha sucedido todavía. No ha sucedido. Va a suceder. Lo que está en el verso 10 es una proclamación. Mírela. Verso 10 dice: en el cielo se hizo una especie de proclamación. Ahora ha llegado la salvación y el poder, gracias hermano, y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido arrojado el acusador de nuestros hermanos. ¿Cuántas cosas proclama aquí el Señor, o la voz que habla en el cielo? ¿Cuántas cosas proclama? Mira el versículo 10. Primero, salvación, poder, reino, autoridad, mando. ¿Ve? Todo eso se puede instituir en la tierra porque ha sido arrojado el acusador. O sea que en este mundo no hay salvación. Mira el pasaje, el verso 10 del capítulo 12. Ahora ha llegado la salvación. Porque es que, hermano, la salvación que el Señor Jesús nos ha prodigado en su misericordia es progresiva. Porque los efectos del sacrificio de Jesús en la cruz son eternos. Así que es progresivo. Si nosotros miramos hacia afuera, vemos el planeta, vemos todo lo que está ocurriendo en el planeta, efectivamente todavía no se ha dado la salvación como la Biblia dice que debe ser. Por eso es que usted, a pesar de que usted, su alma, mi alma, ya pueden disfrutar de la salvación en Cristo Jesús, si usted comete una imprudencia, si pasa por un lugar por donde no es correcto pasar, si hace algo indebido, si se toma un veneno, por ejemplo, puede morir. Porque la salvación todavía no se ha consumado totalmente. Dice la Biblia que aún el planeta clama, gime por su salvación, porque todavía el planeta está sujeto a maldición. ¿Estamos entendiendo? Todavía hay mucho pecado. Todavía hay mucha muerte. Todavía el diablo hace de las suyas en este planeta. Lo siguiente que viene: el poder y el reino de nuestro Dios. Ok, volvemos al punto que habíamos mencionado la vez pasada. Hablemos del reino, poder y autoridad. ¿Quién ejerce el reino en este planeta ahora mismo? Satanás. Pero usted y yo estamos bajo ¿qué reino? De Cristo. Entonces, ¿le parece que es fácil, le parece que es cómodo estar sujetos a un reino, aunque estamos viviendo bajo el reinado de un ser maligno? No es fácil. Hace algunos días estábamos enseñándole
La iglesia ha luchado y seguirá luchando para tener ciertos privilegios que el gobierno apruebe. Eso es bueno, que le permitan a uno predicar públicamente, que le permitan a uno hablarle a todas las personas del amor de Cristo. Pero también hay algunas leyes que están próximas a ser sancionadas, que no nos convienen. Porque aunque parezca duro, el gobierno de este mundo no es el de Dios. ¿Qué va a pasar el día que digan que está prohibido predicar en contra de los homosexuales? ¿Qué va a pasar el día que digan que está prohibido predicar contra el adulterio? ¿Usted sabe ya lo que va a pasar? O nos quedamos callados y comenzamos a hablar acerca de cómo sembrar arroz. Y venga a nuestra próxima reunión donde vamos a enseñarle cómo cultivar maíz. Persecución. Porque no se puede predicar en contra del pecado. Para que las almas conozcan a Jesús, para que sean salvos. Entonces usted va a tener que tomar la decisión. Bueno, seguimos predicando lo que dice la Biblia, aunque las leyes lo prohíban. Pero hermana, Romanos capítulo 13 dice que debemos sujetarnos a las autoridades civiles. Sí, pero cuando las autoridades civiles van en contra de la palabra, la misma palabra dice que debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. Nos sujetamos entonces a la Constitución colombiana, gloria a Dios. Pero el día que la Constitución sea alterada, sea cambiada en contra de lo que enseña la palabra de Dios, tenemos que oponernos. Ajá, y si a usted le dicen que usted tiene que casar una pareja de lesbianas, hay salvación para todo el mundo, quiero aclararlo. Aquel que está practicando algún pecado abominable, hay salvación si se arrepiente, si llega a Cristo. Pero si está practicando, si la ley aprueba que dos mujeres pueden contraer matrimonio y convivir, y llegan donde está un ministro cristiano y el ministro dice no los puedo casar porque eso va en contra del principio bíblico que está en mí, y si vienen esas personas y le ponen la autoridad, la policía viene y lo arresta, ¿qué va a hacer usted? Esa es una muestra, le estoy dando solamente una muestra de que el gobierno que hay en este mundo no es el de Dios. En Francia ahora mismo salió una noticia donde están debatiendo cómo poder despenalizar la pederastia. Sí, señor. Porque están tratando de que los niños, no se debe usar la palabra abusar, sino que si el niño consiente que un adulto lo toque, eso ya no es delito. Usted y yo sabemos que eso es un pecado, es un delito y es abominable. No podemos aprobarlo. Entonces, si el niño permite que se le toque, entonces ya eso no es un delito. Por lo tanto, si no es un delito, nosotros no lo podríamos condenar. Y es un delito, y es un pecado, y es abominación. Es muy grave. Entonces, al llegar ese momento, yo como cristiano debo tomar la decisión. ¿Por qué? Porque mi rey no es el que gobierna la potestad del aire. Mi rey es Jesús. Pero Jesús dijo algo con respecto a su reino. Cuando Pilato le preguntó, ajá, ¿tú eres rey? Él dijo, bueno, tú lo dices. ¿Y tu reino dónde está? ¿Saben lo que respondió Jesús? Mi reino no es de este mundo. Sin embargo, usted y yo estamos en ese reino.
Decimos amén. Mire, realmente la palabra nos llama a nosotros a tomar partido. No hay punto neutral. Si yo soy del reino de Jesucristo, automáticamente yo no soy súbdito del reino de las tinieblas. Se cumple lo que dice la palabra: soy un extranjero en este mundo, no pertenezco a este mundo. ¿Recuerdan la oración de Jesús? Padre, guárdalos del mundo, pero no los saques del mundo. ¿Leyeron el capítulo 17 de Juan? Por eso, y le aseguro que va a llegar algún día el momento en el que usted va a tener que definir su posición. ¿Es usted del reino de las tinieblas o es del reino de la luz? Mire, en Estados Unidos, dos hombres quisieron contraer matrimonio y llegaron a las oficinas de un famoso chef, famoso por sus pasteles, sus pudines, sus tortas, etc. Y le dijeron: queremos casarnos y queremos que usted nos haga la torta. Y el chef le dijo: bueno, yo no tengo nada contra ustedes, pero mis principios me impiden trabajar para ustedes. Así que yo me opongo, por motivos de conciencia, me opongo a hacerles la torta. Lo denunciaron, lo demandaron. 5 años demoró el juicio. Estuvo yendo, viniendo, yendo, viniendo. Se levantaron partidarios y opositores. Al final de cuentas, le dan el lado al chef, porque no podían vulnerar su libertad o su derecho, su libertad por complacer a otro. Ellos podían buscar otro chef, era lo que estaban. Pero mire todo lo que hubo. Eso fue como un precedente que quedó allí, porque no pueden obligar a una persona igual a hacer una otra cosa. Un médico, por ejemplo, practicar un aborto, no está obligado. Cuando esa ley se apruebe totalmente, se va a aprobar, ya está aprobada en parte, pero se va a aprobar totalmente. El que es médico no está obligado, no tiene la obligación de hacer un aborto. Sin embargo, habrá cosas que sí va a haber que plantearse. Bueno, ¿yo soy del reino de la luz o soy del reino de las tinieblas? En la educación, pastor. En la educación se va a prohibir mencionar el nombre de Jesús en cualquier materia, porque ya eso es proselitismo. Incluso hay una película que habla de un caso, de muchos casos. Aquí en Colombia todavía no se ha visto eso. Pero una alcaldesa de un municipio del oriente de Colombia, Yopal, creo que fue Casanare, decretó, como ella era la alcaldesa, decretó que Jesucristo era el Señor de señores en ese municipio. Bueno, al día siguiente demandaron solamente era un nombramiento. Yo nombro a Jesús como el Rey de Reyes en este sector. Y vino alguien y se levantó y levantaron firmas y dijeron: usted no puede hacer eso porque eso es proselitismo y nosotros no somos cristianos. Además, Colombia es un país laico, un país laicista, un país de creencia secular. Otro día veremos lo que eso significa. Básicamente, usted no puede hablar de su fe en ningún lugar que sea del gobierno. Sin embargo, hay fiestas y celebraciones folclóricas que nos obligan a escuchar porque son mayoría. ¿Sí estamos entendiendo? Entonces, porque el reino de las tinieblas las avala. Hay muchos ejemplos que podríamos mencionar, pero quiero que usted sepa que usted tiene que tomar una posición. ¿Por qué? Porque la salvación está en proceso. Cuando digo la salvación en proceso me refiero a la restauración de todas las cosas visibles.
El poder del reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo todavía no están establecidos aquí. Dice la Biblia que Jesús debe empezar a reinar desde Jerusalén. Su voz se oirá en todo el planeta. Lo dice la Biblia. Pregunto, ¿eso ya se está dando? No. Entonces, esta proclamación se va a dar, pero todavía no. Muchas cosas se ven afectadas porque usted se supone que es del reino de la luz, pero es el reino de las tinieblas el que ejerce la autoridad, el poder, el reino. ¿Cómo debemos andar entonces? Concluyo con esto. Vamos un momentico a la carta a los Romanos. Carta a los Romanos. Vamos a leer en el capítulo 13. Todo ese capítulo es hermoso. Pero por favor, mira el verso 12. Desde el 11, vamos a leer desde el 11. Dice, leo la versión del 2006, Reina Valera del 2006. Y haced esto conociendo el tiempo. Oiga, conociendo el tiempo. Que ya es hora de ¿qué? De levantarnos, despertarnos, pila, abre los ojos. Ya es hora. Y esto lo dijo el apóstol Pablo hace ¿cuánto? De levantarnos ¿de qué? Del sueño. Porque ahora la salvación está más cerca. Si el apóstol Pablo en su tiempo, imagínense, años 57, años 60, tal vez, después de Cristo, dijo que la salvación estaba cerca, entonces, ¿qué tan cerca está de nosotros? Muy cerca. Es esta misma salvación la que se proclama allá en Apocalipsis 12. Y dice, verso 12, la noche está avanzada y el día está. Despojémonos pues de las obras de las. No le des gusto a Satanás. Empieza a negarte. Niégate. Pues de las obras de las despojémonos pues de las obras de las tinieblas y vistámonos ¿de qué? Con las armas de luz. Armas de luz. Armas de luz. Fíjese, la palabra armas nos habla de ejército, batalla, lucha, confrontación. El que no es consciente que somos soldados del Señor, ve hermano, está más dormido, está babeando. Nosotros somos soldados de Cristo. Él es nuestro general y ya Él venció. ¿Usted está despierto para el Señor o sigue durmiendo? Aunque sean las 12 del día, dice el apóstol que la noche está avanzada. Estamos viviendo como si fuera todo el tiempo de noche. Así es. ¿Por qué? Porque las tinieblas son las que reinan. Pero eso va a llegar a su fin cuando el Señor venga por segunda vez. Oremos. El Ministerio Apostólico Rema Internacional pone a disposición esta predicación. Ofrecemos ministración a simposios, seminarios, campañas evangelísticas, educación globalizada sana y de carácter interdenominacional. Escríbanos a ministerioremainternacional@gmail.com o llámenos al celular 316-270-7181.